Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y quiero también animar a los niños que estén muy juiciosos, y yo sé que son muy juiciositos, y ellos van a estar escuchando también la palabra del Señor. Y a los que están ahí en el primer piso de la iglesia también. Quiero leer para ustedes este pasaje. Pienso que a veces hay momentos en la vida en que nos sentimos solos, en que algunos están nostálgicos, tristes, desalentados, y otros en la vera del camino. Pero quiero recordarle algo esta mañana. El Señor está caminando con nosotros. Y quisiera que pensáramos el título de este sermón es Caminando con el resucitado. Con el Cristo que resucitó, que no se quedó en la tumba, sino que Él vive y está ahí con nosotros. Dice el versículo 13, capítulo 24 de Lucas. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, ¿y qué dice el texto bíblico? Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. ¡Qué belleza! Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció
que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea el Señor. En este pasaje, donde se ha visto por primera vez al resucitado, porque las mujeres que fueron al sepulcro solo han visto a dos hombres con vestiduras blancas, pero a él no le vieron. El relato del encuentro de Jesús con los caminantes de Emaús describe el proceso de encuentro con el resucitado a partir de algunos signos de su presencia. Tal vez nosotros nos hemos quedado con el Cristo de la religión y gran parte de nuestra vivencia y predicación responde a esa predicación del Cristo de la tradición, del Cristo del ayer, del Cristo de la historia, pero del Cristo que hoy estamos predicando aquí es un Cristo que murió, pero también ha resucitado y vive en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos creemos que Cristo realmente vive? Dígale al que está a su lado: Cristo está vivo. Dígaselo: Cristo está vivo. Bendito sea el Señor. Ahora, mi comprensión de la persona de Cristo determina la manera como afronto cada área de mi vida. Realmente tenemos que creer que Él vive. Ahora, si Él vive, ¿cómo debemos vivir nosotros? Ahora la Biblia nos habla de dos discípulos. Menciona el nombre de uno, se llama Cleofas. Muy poco se sabe de él porque es la primera y última vez donde se menciona. Ahora quiero que noten algo. Miren por un momento el versículo 1 del capítulo 24, el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Ahora, miren el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Pero en el versículo 9 del capítulo 24 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11, las mujeres que fueron, y a todos los demás. Así que Cleofas y tal vez la persona que iba con él, algunos han dicho que pudiera ser su esposa. No estoy muy seguro de eso, ni tampoco tenemos mucha evidencia de eso. Pero la otra persona que iba con él hacía parte de los demás. No era de los 11. Ahora, ese no es el detalle. Ellos vienen nostálgicos, decepcionados, sin esperanza. Vienen montados en el vagón del ayer, haciendo memoria de lo que Jesús les había mencionado. Y de Jerusalén van rumbo a Emaús, más o menos 50 kilómetros de distancia. Van con un rumbo totalmente desalentado. Ellos fueron a olvidar
fueron para tratar de olvidar a Jesús y se sentían el mayor fracaso sobre sus vidas. Quisiera en primer lugar mostrar que cuando nosotros creemos en el Cristo meramente de la tradición, el que se quedó allí, el Jesús histórico, cuando creemos solo en el Jesús histórico, eso refleja en todas las áreas de nuestra vida la manera como nosotros estamos viviendo. Y lo primero que quiero que miremos es que cuando no hemos creído o no hemos tenido un encuentro o no caminamos con el Cristo resucitado, sencillamente tenemos una experiencia religiosa de la fe. Miren el versículo 13 y versículo 15. En el versículo 13 dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. La pregunta que tengo para usted en esta mañana es, ¿cómo está caminando usted con Jesús? En primer lugar, estos estaban caminando sin esperanza. Ellos iban el mismo día. Y el mismo día se refiere al primer día de la semana, del versículo 1. Esta es la tarde de Pascua. Solo ahora, después de que Jesús resucitara de su muerte, dos de ellos, y eso se refiere a todos los demás. Cleofas nunca es mencionado en ninguna lista de los apóstoles. Entonces, estos dos están entre los demás, en vez de estar entre los 11. Ahora, ¿cómo es nuestro caminar con el Señor? Estos discípulos se están alejando de Jerusalén, cuando la orden de Jesús fue quedarse en Jerusalén, esperando la promesa. Pero ellos se van alejando. Ellos se alejan porque realmente están nostálgicos. Y ellos hacen a Jesús un peregrino más, pero no lo reconocen. Y dice el versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Tal vez ellos iban nostálgicos, transitando con amargura y dolor y el peso del fracaso sobre su vida. Porque lo que Jesús había dicho para ellos realmente no era una realidad. Y el versículo 14 y 15 nos dice que iban hablando entre sí. Así que era una conversación limitada. Están hablando de los acontecimientos del pasado que a veces nos parecen mejor. Es un hablar que se ha detenido en el tiempo, en la estación del ayer. La presencia de Jesús debe renovar totalmente aún hasta nuestra manera de hablar. No solo nuestra manera de caminar, sino también mi manera de hablar. Yo creo que hoy debemos ubicarnos en el hoy, porque realmente creo que Jesús resucitó. En los discípulos hay dos actitudes a resaltar. La primera es que iban conversando, pero también iban discutiendo. Iban discutiendo era porque tal vez los ánimos ya estaban desalentados. Y hay una tensión entre las dos cosas. Ahora, ¿de qué hablaban? Bueno, ellos hablaban de lo que lo que Jesús les había dicho. Creo que hablaban de eso. Pero también de lo que habían oído acerca de las mujeres que fueron al sepulcro. De lo que habían oído. Era lo que venían hablando. Y creo que nosotros no sencillamente debemos hablar por lo que otros han dicho, sino porque realmente
tenemos un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Ahora, si usted mira el versículo 15 y versículo 16 de este mismo capítulo 24, no solo dice en el versículo 13 que iban caminando, en el versículo 14 y 15 dice que iban hablando entre sí, pero no solamente eso. A veces la religiosidad no permite que nosotros podamos tener un encuentro real con Jesús. En el versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La religiosidad sencillamente nos ciega. No permite que nosotros podamos reconocer realmente quién es el Señor. No pueden observar lo que hay delante de ellos. La religiosidad nos mantiene a oscuras. Así que no le reconocieron, porque sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. El único que sabe que es Jesús es el que va con ellos. Y esa incapacidad se puede dar por dos razones. Están impedidos por un pasivo divino o por la dureza de corazón. Así que quiero decirles algo. Cuando realmente nosotros hemos creído en el Cristo del ayer, en el Cristo histórico, pero no hemos creído que Él ha resucitado, nuestros ojos están vedados, nuestros ojos están impedidos, pero ¿sabe? Solamente que el Señor puede abrir los ojos de cada uno de nosotros, los ojos de cada uno de nosotros. Ahora en el versículo 17 dice: y le dijo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe? Que no sabe. A veces la religiosidad nos lleva a pensar que sabemos más que el Señor. Pero ¿sabe? Creemos que sabemos muchas cosas, pero no sabemos nada. Ellos van por el camino triste, desalentados, nostálgicos, sin esperanza, y Jesús se aparece y camina con ellos, pero aún no logran reconocerlo. No lo logran reconocer, y fuera de eso, ellos creen que saben más que el Señor. ¿Eres tú el único forastero que no sabe? ¿Que no sabe? Este grupo parece saber más que Jesús. Ahora, ¿qué cosas sabían ellos? Y quiero decirles que a veces nosotros creemos que sabemos más que el Señor porque hemos aprendido a definir algunas doctrinas. Algunos saben muchas doctrinas. Bueno, la de redención, la justificación, la salvación, algunos saben mucho, pero poca vivencia del Señor. ¿Y qué sabían de Jesús? Que era profeta, que era poderoso en obra y en palabra. Tenían mucha información, pero van camino a Emaús. El conocimiento no es el todo. Debe llevarnos a reconocer al Cristo resucitado. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que las Escrituras deben llevarnos al Cristo resucitado? A veces sabemos muchas cosas religiosamente, pero realmente creo que el conocimiento es necesario. Pero no solo eso, debe llevarnos a una relación e intimidad personal con Jesús. Tú puedes saber muchas cosas de Jesús,
Yo puedo saber muchas cosas de Jesús, pero realmente no tener una estrecha relación con Él. Ellos van con cierta frustración, y no solo frustrados, sino confundidos por el testimonio de las mujeres que encontraron el sepulcro vacío. Aunque Jesús sabe todo lo que ha acontecido, porque lo ha vivido en su propia carne, es la única persona que realmente comprende los hechos. Ahora ellos saben mucho, pero no pueden saber quién es el Señor. Imagínense, eres tú el único que no sabe. Ahora, ¿con quién hablan? Están hablando con Jesús, pero no lo reconocen. No pueden reconocerlo. Ahora vayan al versículo 21. ¿Sabe? A veces la religiosidad nos lleva a perder la esperanza. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero ¿a Él qué? No le vieron. Nosotros esperábamos lo que habían dicho acerca de Jesús. Nosotros esperábamos. Ellos le habían dado un formato personal a su fe. Lo esperaban, a lo que esperaban del Señor. Realmente están desilusionados. Su fe está en el piso. Ya hoy es el tercer día y nada de nada. Sencillamente hemos oído. Hermano, cuando uno lleva una vida ciega, religiosa, Satanás trata de cegar el entendimiento de la gente para que no crea ni vea la luz del Evangelio. Solamente un encuentro con el Señor a través de las Escrituras puede abrir nuestros ojos. Ahora, el punto central aquí de este pasaje está en el versículo 25 al 27. A partir del versículo 25 al 27 hay un cambio en el relato. Noten que ellos vienen como en descenso. Vienen caminando desilusionados. Van en su propia agenda. Van rumbo a donde Jesús no les dijo. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén, pero ellos van rumbo a Emaús. Y no solamente eso. La manera de hablar de ellos es de creyentes frustrados, decepcionados, nostálgicos, como hemos dicho antes. Pero algo más, la religiosidad les impide poder ver al Señor tal como Él es. Y ahora sin esperanza. Así hay muchos creyentes hoy día, sencillamente una religiosidad. Algunos dicen creer en Jesús. Algunos saben muchas cosas acerca del Señor. Ellos también sabían muchas cosas del Señor. Pero necesitaban entender que quien caminaba con ellos era verdaderamente el Dios del cielo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido solos, desilusionados, abandonados, frustrados? Pero el Señor ha estado caminando contigo todos los días de tu vida. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que realmente Jesús camina con usted a diario? Ahora mire el versículo 25 que tenemos en este capítulo. Entonces Él les dijo: ¡oh, insensatos!
Oiga, torpes, tardos. Jesús les exhorta. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mira lo que dice. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús ahora los confronta con el texto revelado. Jesús regaña a sus discípulos por no creer a los profetas. Y a partir de este momento, todas las áreas de la vida de ellos empiezan a cambiar. ¿Sabes qué dijo el salmista? Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Ahora tiene un encuentro con Jesús. Jesús le revela las escrituras, pero no simplemente revela las escrituras para un mero conocimiento, sino que Él le revela las escrituras para que ellos puedan verdaderamente saber quién es Él, conocerlo a Él. Hermano, es muy interesante la pedagogía que emplea Jesús. Primero les escucha cómo están viviendo lo que ha sucedido, y luego les enseña a través de las escrituras. Las escrituras es un vehículo poderoso para llegar a la revelación de Cristo. Creo que los cristianos son guiados y reforzados por las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque ellas nos muestran realmente quién es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es la luz de los hombres. Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Todas las escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, un encuentro con Jesús debe transformar nuestra vida. Cuando tú caminas con Jesús, cuando caminamos con Jesús, su vida debe cambiar radicalmente. Cuando comprendo la revelación, ahora que es manifestada en mi vida, Dios quiere una mejor comprensión respecto de Él. Así que si usted camina con Jesús, toda su vida debe cambiar. Miren el versículo 33. Bueno, antes de llegar al versículo 33, Jesús va con ellos. Jesús va hablando con ellos. Va compartiendo con ellos. Miren el versículo 28. Llegaron a una aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró para quedarse, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, habíamos leído eso antes. Jesús está con ellos ahí, Dios habitando con el hombre. En medio de su aparente fracaso, en medio de su nostalgia, en medio de una fe realmente que está pasando por luchas y dificultades, el Señor está ahí con ellos siempre. Ahora, las dudas que ellos tienen, el Señor va a responderlas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, desalentados y pensamos el Señor no está aquí con nosotros? Pero Él ha caminado con ellos y también camina con nosotros. Está sentado a la mesa. Cuando está sentado a la mesa, la Biblia dice que tomó el pan. Él tomó el pan, lo partió. Él lo tomó y lo dio a ellos, lo bendijo.
Cuando ellos están sentados a la mesa, sus ojos pueden reconocer quién es el Señor. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, podemos reconocer verdaderamente que Él es el Cristo de la gloria, que Él es creador, que Él es todopoderoso, que Él es el Señor, que Él es el dueño de nuestra vida. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¡Oh Dios! Cuando Él apareció a las orillas del río Jordán, Juan el Bautista apuntó y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y esta mañana quiero decirle, Él es el Cordero de Dios que venció en la cruz, que dio su vida por usted, pendiendo de una cruz para salvarle a usted. Él murió por toda la humanidad. Él murió por todos tus pecados. Él murió para que tú y yo seamos libres de una vez y para siempre. La gloria es para el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Jesús? Dele la gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a Él. Oye, qué maravilloso. Tuvieron a Jesús ahí frente a ellos. Pero yo creo que Él también está aquí esta mañana con nosotros. Ahora mire el versículo 33. Y levantándose a la misma hora, en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Levantándose a la misma hora, ellos iniciaron caminando sin esperanza. Pero a partir del momento cuando se encuentran con Jesús, aún hasta su manera de caminar cambia. La agenda que ellos traían cambió totalmente. Volvieron a Jerusalén. Creo que necesitamos permitir que el Cristo resucitado transforme mi vida y no caminar cargando al Cristo de la tradición. El que vive en mí no es el mártir del Calvario, sino el Cristo resucitado que me pone en la ruta correcta del propósito de Dios en mi vida. Así que creo que usted está en el camino correcto. Y si aún está desalentado, desilusionado, quiero decirle, tome la mano del Señor, camine con el Señor. Aún su manera de caminar cambió. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cambia nuestra manera de caminar, pero no solo nuestra manera de caminar, sino también nuestra manera de hablar. Miren el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando salieron de una comunidad sin esperanza, pero ahora regresan a una comunidad que ha tenido un encuentro personal con Jesús y que decían, ha resucitado, en el versículo 34, ha resucitado. La manera de hablar de estos dos hombres también cambió. Ellos, a partir del momento cuando se encuentran con Jesús, cuentan todas las maravillas de lo que les había acontecido en el camino. Yo creo que hoy, en pleno siglo XXI, no podemos estar callados. Tenemos que contarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, que Jesús verdaderamente vive. Que Él vive. Créalo que Él vive. Pero no solo hablaban. En el versículo 31 dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando tuvieron el encuentro con Jesús, los horizontes de nuestra fe deben llevarnos a mirar más allá de nuestras narices. Y Efesios capítulo 1, versículo 16, mire lo que dice. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y poder conocer realmente quién es el Señor. Ahora su entendimiento cambió, porque ellos supieron con certeza quién era Jesús. Ya no es por el rumor que algunos trajeron a ellos. Ahora es porque ellos se han encontrado personalmente con Jesús y caminan con Él. Así que su esperanza también cambió. Debemos leer los tiempos de la perspectiva divina. Yo debo renovar mi mente para desarrollar el sueño de Dios. La esperanza de ellos cambió. Ahora no están nostálgicos, sino que están contando lo que ha sucedido en su vida. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, quiere decirle a sus amigos realmente quién es Él. Y quiero concluir diciendo, la transformación de nuestra vida comienza con mi mentalidad. Comenzar a ver desde la Escritura lo que ahora soy y la bendición que ahora habita en mí por razón de la obra perfecta de Dios. El escenario ha cambiado. Ya no están en el camino, sino en la mesa, en la intimidad, en una casa. Y lo particular es que Jesús es quien está presidiendo la mesa. Y dice el relato, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Esa es una acción transformadora. Con este gesto de la fracción del pan, seguramente recordaron los discípulos lo que Jesús había hecho con ellos antes. Después de reconocer a Jesús, Jesús ha transformado su vida. Ha quitado la incredulidad, la tristeza, la confusión, el fracaso. Una certeza de que Jesús está vivo. Y esto le genera alegría y confianza. Su esperanza ahora es en un Cristo resucitado. Hermano, estamos en pleno siglo XXI, pero quiero decir, realmente Jesús resucitó. Y Él vive. Y Él viene por una iglesia dispuesta, que le ame, que le sirva, que camine con Él. Te animo a que podamos reconocer verdaderamente el Cristo que va caminando diariamente con nosotros. Colóquese en pie para orar esta mañana, para dar gracias al Señor, para exaltar su nombre. Un encuentro con Él cambia nuestra vida. A partir de la Escritura, el rumbo de la vida de ellos cambió. Así que esta mañana pidámosle al Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley y realmente reconocer quién es Jesús. Levante sus manos al cielo. Aún los que estén en sus casas. Padre, esta mañana quiero adorarte y bendecirte. Quiero darte gracias porque sé que has caminado con nosotros y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permanecerá, siempre creerá.